desde la República Dominicana. Yo soy Rosa Campo Alegre Septién, coordinadora general de la Cátedra Nelson Mandela en Cuba, coordinadora del Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También tengo el placer, el privilegio de coordinar la Universidad de la Diáspora Africana, ese proyecto contrahegemónico en construcción. Soy también ministra de Igualdad de Género del Estado de la Diáspora Africana. Soy afrofeminista, afrocubana y tendré el placer de compartir algunas ideas acerca de los feminismos negros. Esa será la agenda que compartiremos hoy. Los feminismos negros, ¿qué son y por qué? Esta pregunta cada vez se coloca más en el debate académico y político. Por eso cuando me refiero a los feminismos negros, siempre insisto que hay debates intensos, muy intensos, desde el punto de vista académico y desafíos muy potentes desde el punto de vista político. Empecemos entonces por los debates, colocando qué son los feminismos negros. Ante todo, son en plural, tan diversos como somos las mujeres en general y las mujeres negras en particular. Por eso siempre hablamos de feminismos en plural y colocamos la S con una mayúscula muy centrada. Los feminismos negros, como todo feminismo, comparte con la teoría feminista ese mismo hecho. Ser teoría, ¿pero qué teoría son los feminismos negros? Bueno, una teoría crítica y decolonial. Y cuando insistimos en lo decolonial, decimos que no solo es criticar, no solo es poner el análisis desde el punto de vista de la perspectiva crítica, desde las negritudes, desde la voz de las mujeres, sino que además es un proyecto propositivo. O sea, lo decolonial implica esa crítica profunda, arraigar a nuestras sociedades para desmantelar, para proponer, para transformar otro mundo posible, donde haya mayor equidad de género y también donde afrontemos el racismo de una manera de mirar el pasado. Es lo que fue y no lo que está haciendo. O sea, los feminismos negros constituyen entonces ese proyecto de lucha donde se intercepta género y raza, y cada vez más generación. ¿Qué son los feminismos negros? Bueno, son feminismos que nacieron en las márgenes y en las luchas por la reivindicación del verdadero lugar que tienen las mujeres negras en el propio feminismo y en la sociedad en su conjunto. Los feminismos negros son teoría crítica, pero también son un campo de acción. Y cuando decimos acción, decimos que es un campo de batalla, un campo de muchas luchas. Es un lugar de enunciación. Además de ser teoría crítica, además de ser un campo de batalla, es sobre todo un lugar de enunciación. Es desde donde nos colocamos para no solo mirar las sociedades, sino colocar nuestras demandas convertidas en un proyecto histórico, ancestral e intergeneracional de lucha. Sí, esos son los feminismos negros. Pero también son una agenda de investigación. Cada día surgen nuevos asuntos, cuestiones que investigar. Llamo la mirada a que también se recolocan
asuntos de toda una vida que tienen ahora un enfoque, una manera de afrontarse, una estrategia y una táctica diferente. Voy a poner un ejemplo ancestral que hoy se revitaliza aquí, en Brasil, en Colombia, en México. Encontramos el tema del parto negro, de las parteras negras, de cómo parimos las mujeres negras. Entonces, cuando se coloca el tema de la salud sexual y reproductiva, hay que colocar cómo parimos las negras y quién lo hace y cómo lo hace y cuánta sabiduría ancestral hay en eso que hace. Por eso decimos siempre que es una agenda de investigación donde están nuevos temas. Ahorita hablaremos de la reconfiguración del racismo, cómo eso nos desafía y coloca nuevos temas. También es un posicionamiento ético. Ser afrofeminista no es solo desarrollar teorías, enfoques. Tampoco es solo la lucha. Ser afrofeminista es la articulación de estos procesos de manera creciente. Y los feminismos negros son una estrategia de solidaridad, de ver cómo nosotras, las mujeres, seguimos avanzando. Me gustaría entonces, si estarían de acuerdo ustedes, un poco fijar, indicar, mapear cuáles son las categorías claves para definir los feminismos negros y los enfoques claves. En primer lugar, hay que seguir posicionándose en la palabra feminismo, pero hay que deconstruirla. ¿Cómo? En primer lugar, con el plural, esa S de feminismos negros. En segundo lugar, añadiendo al tema de teoría crítica el concepto de campo de batalla, que es nuestra lucha, y el concepto del lugar de enunciación, desde dónde nos pronunciamos, de qué herencias somos herederas, qué estamos proponiendo desde ese legado. Entonces, el lugar de enunciación es una palabra clave para definir los feminismos negros. Y le siguen otras tres palabras clave. Agenda, siempre proponemos agenda de solidaridad, agenda de investigación y una agenda de posicionamientos éticos ante el mundo en que vivimos y ante la reconfiguración del racismo creciente, que no cesa de reconfigurarse. Esos son los feminismos negros. Se los he presentado y espero que acompañen a sus visiones académicas en sus estudios desde Francia y otras áreas, el tema de que los feminismos negros pueden mapearse en 5 categorías claves. Posicionamos en las genealogías críticas, bueno, habría que entender entonces los feminismos negros no como un acto aislado, sino como un proceso. Así que a la palabra proyecto hay que añadirle proceso, un proceso histórico, también ancestral, ya que somos herederas de lo que nos legaron las ancestras, mamá, abuela, y de ahí en adelante toda esa ascendencia realmente de mujeres que nos van legando. Como proceso, decimos que surge en la lucha, que surge desde la resistencia. Los feminismos negros son un proceso histórico de resistencia. Si ustedes tienen a bien tomar cualquier antología
de los feminismos negros, y yo estoy obsequiando, insistiendo en que vean una, que la deconstruimos también, que es la antología de los feminismos negros, que presenta Mercedes Jabalgo. ¿Qué diríamos entonces? Bueno, según esa antología, los feminismos negros surgieron en Estados Unidos y surgieron con este discurso histórico de Soy un negro en el Congreso Feminista en 1851, donde se cuestiona, ¿acaso no soy una mujer? Y empieza a narrar la vida de las mujeres negras para hacer entender que la agenda feminista no colocaba los temas de la vida y de las necesidades, de las aspiraciones de las mujeres negras. Entonces se define como un momento fundacional, porque además está aportando otra cosa. Ella aporta con ese discurso algo que sería una tendencia, un rasgo distintivo de los feminismos negros, y es el texto oral contrahegemónico. Surgen desde la resistencia y por lo tanto no veríamos en los inicios los textos feministas, sino veríamos los textos feministas clásicos, sino veríamos en primer lugar estas mujeres con la historia de su vida planteando demandas feministas y movilizando. Yo les invito a que busquen, que lean ese discurso, lo estoy dejando también entre los textos que recomiendo, el discurso de ¿acaso no soy mujer?, de esa viuda, que ubica el surgimiento de los feminismos negros en Estados Unidos. Nosotros tenemos un cuestionamiento en torno a eso y decimos que los feminismos negros no surgieron allí. ¿Surgieron cuándo? Bueno, en África, no en Estados Unidos. No son hijos de Estados Unidos, son hijos de África, porque allí se libró la primera batalla, las mujeres negras frente a sus captores para ser esclavizadas y traerlas a América. Entonces, en ese momento, ese primer acto de rebeldía, que fue un acto continuado, porque ninguna se propuso venir, a todas las fueron atadas como animales y trasladadas en ese genocidio que fue la trata negrera. Y estamos casi a un mes justamente de ese acto invasivo colonial que nos esclavizó, y todo empezó por aquí. Llegaron aquí, ¿a dónde? A Dominicana. Por eso la historia de las Américas tiene que valorar más el papel de la tierra y de la gente dominicana. Aquí empezó todo. No solo empezó, no solo se inició la colonialidad, la colonización, ya que la colonialidad es posterior y habla de eso, la colonización, lo que eufemísticamente se llamó el descubrimiento, que esta palabra lo que marca es el sentido de despojo, porque nosotros, América existía y sus pobladores también, que fueron exterminados en la mayoría de nuestros países. Entonces decimos que nació en África, no en Estados Unidos, y nació en cada acto de resistencia que hicieron esas mujeres, y ese acto de resistencia continuado es el performance político, que es realmente el inicio de los feminismos negros. Y me gustaría que profundizaran. Se ha hablado mucho de la teoría del performance y cómo se ha convertido en una herramienta política. Bueno, nuestras ancestras en África lo hicieron día a día frente a sus cantores, y después buscaron en su imagen, en su cabello,
una forma de lucha. Y su cabello muchas veces se convirtió en la ruta de escape al Palenque, a las lomas, buscando la liberación. Así que las mujeres fueron guías, fueron cabeza, fueron Obatalá en la religión yoruba, cabeza. Fueron también el igual, abriendo caminos a la liberación, y esos caminos estaban también en su imagen, en su cabello. El cabello y las cuerpas, nuestras cuerpas negras, son políticas. Es política, lo hacíamos desde ahí. Narro mucho, que es muy importante para las mujeres negras, el hecho a que nos obligaron a amamantar a hijos de otros, que a veces no podían amamantar a los suyos, pero con ellos entró la savia de la resistencia. Todos los libertadores, no es casual que los grandes libertadores son hombres, todos se refieren con un amor inmenso a su nana derecha. Y algunos, como Bolívar, la llamaron madre y padre a su negro Hipólita. Y decimos que en esa savia, durante este proceso tan hermoso que es amamantar, también las mujeres negras grabamos nuestro mensaje de existencia, que se hizo, como dicen ustedes ahora, viral en un momento determinado de nuestra América. Sus madres de leche, sus nanas, tuvieron que ver con eso, con ese sentimiento de lucha contra las injusticias y de búsqueda de la libertad. Las mujeres negras amamantaban pensando en su libertad. Y esa savia de que la libertad de alguna manera se conversó, de alguna manera se dialogó, de alguna manera caló en esos jóvenes que después fueron libertadores. Así que aquí pudiéramos decir, como esa afrofeminista de todos los tiempos, que ante el orden no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Y eso es decir, que hay que crear nuestras propias herramientas. El proceso de surgimiento y desarrollo de los feminismos negros es un proceso de creación de rutas y herramientas para la emancipación. No podíamos, éramos cosas, bueno, utilicemos nuestros cuerpos, nuestros pelos. No podíamos, éramos cosas, utilicemos nuestros pechos. No podíamos, éramos cosas, éramos animales, utilicemos todas las vías que da esa naturaleza. El proyecto colonial era el proyecto de deshumanización. Y ellas encontraron la manera de ser cada vez, en primer lugar, visibles, de alguna manera, y más humanas, en una relación de conflicto y de opresión total. Ellos lograron vías de diálogo hacia la libertad. Y ellos lograron también determinada articulación. No es casual, yo les invito a ver muchos de los retratos de la época. Aparecía muy quedamente, muy detrás, muy hacia allá, la figura de la niñera. Me gusta mucho una obra, la recomiendo, de Rita Segato, donde ella se pregunta esto: ¿dónde está la niñera? Me encantaría también que buscaran esa pregunta en una afrocubana, afrofeminista, que lideró un importante proyecto en nuestro país, ya desaparecida, que fue Premio Casa con este artículo. ¿Y las negras qué? Es una pregunta que se repite en el proceso histórico de los feminismos negros. Si ustedes me preguntaran cómo sistematizar ese proceso, yo diría que con esa pregunta: ¿y las negras
Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre cuando nos acercamos a los feminismos negros. La literatura reconoce una etapa fundacional que la ubica en Estados Unidos. Nosotros, antes de esa etapa, tenemos una etapa que consideramos que es las precursoras de los feminismos negros, que son esas negras esclavizadas, que dieron su vida, su sudor en todas nuestras tierras y que hoy no tienen nombre, no tienen rostro. Voy a compartir una gran desconocida, la verán, Carlota en Cuba. De una persona esclavizada llegó a ser comandanta de las tropas, pudiéramos decir, de los ejércitos, que formaron con mucho trabajo las personas esclavizadas en mi país para enfrentar el colonialismo español. Ella llegó a ser de esclavizada a comandanta. Una mujer negra, lesbiana, comandanta. Porque es que la intersección género-raza es vital. Y el tema de las diversidades está en la historia de los feminismos negros, en la vida de muchas de las que consideramos clásicas. En la agenda de los feminismos negros se fue colocando. Ellas lo fueron colocando desde el arte, desde las luchas, pero también desde la vida, como Carlota, con su acto épico de ir a rescatar a Ferminia. Entonces, podemos decir que en este proceso, y estamos fundamentando la tesis de que los feminismos negros son un proceso histórico, susceptible a periodizar, hay que ver qué género, raza están fundando, esa intersección, esos conflictos están fundando a los feminismos negros. Entonces, hay dos posiciones en relación al surgimiento de los feminismos negros, que surgieron en Estados Unidos, y la otra posición es que surgieron acá, que surgieron en África, que se gestaron y se parieron en la travesía de la deshumanización, en la travesía hacia el genocidio, en la puerta de no retorno que se mira nostálgicamente saliendo de África. Allí surgieron los feminismos negros, se han periodizado en tres etapas. La etapa fundacional, ubicada, como he dicho, en Estados Unidos, la etapa que coincide con esa segunda ola feminista, que se centra también en Estados Unidos, y una tercera etapa que se habla del feminismo negro postcolonial, una etapa postcolonial. Hay un disenso sobre este concepto, y bueno, lo veremos en el segundo momento de la charla. Ahí tenemos un disenso desde América Latina en este concepto. Para nosotros hay 4 o 5 etapas, muy interesante porque digo 4 o 5. Si consideramos el tema África y las personas esclavizadas como una etapa precursora, habrían 5. Si consideramos que la etapa que hoy se valora como fundacional tiene un antecedente, bueno, y lo unimos, eso pudiera ser una sola etapa. Pero añadimos otra al final, que la transversalizamos, y son los feminismos negros en América Latina y el Caribe, hoy decoloniales. Si ustedes, les invito a que busquen las antologías de los feminismos negros, no aparece una autora latinoamericana y caribeña. Nosotros no estamos, nosotras. Entonces creo que hay que desmontar, deconstruir 2 mitos. El mito que todo empezó en Estados Unidos, nosotros decimos todo empezó antes, y hay que deconstruir el mito de que el pensamiento afrofeminista es básicamente un pensamiento afro-norteamericano. Eso hay que desconstruir. Y también la idea de que desde Europa, desde las blanquitudes, desde el feminismo hegemónico, blanco, occidental,
Desde ese feminismo se habla y se narra nuestra historia, se pretende fundamentar los feminismos negros. Ya hemos visto que los feminismos negros son un lugar de enunciación. Sí, porque los feminismos negros, y cuando dije campo de batalla, tenía que ver con eso. Surgieron de la lucha primero dentro del propio feminismo, ya que la agenda feminista no abarcaba los temas que interesaban a las mujeres negras, no podía integrar esos temas por una cuestión de clase, raza y poder, no lo integraba. Y por eso realmente los feminismos negros se asentaron en la categoría mujer y la deconstruyeron. No se trata de mujeres, se trata de mujeres. Somos distintas, no son los mismos problemas y los nuestros son estos. Y así es que surgen los feminismos negros, de ese contradiscurso, es un contradiscurso desde la intersección género-raza. Y también desde que nace con esa mirada hacia las diversidades, hacia que hay otra edad en las mujeres, hay otras, y que también esas otras están en lucha. Y encontramos esas posiciones atravesando todos los feminismos negros. Me parece, no sé si ustedes creo que ya hemos situado los principales aspectos que permiten definir, construir una definición acerca de qué son los feminismos negros, y hemos avanzado hacia cuál ha sido su proceso. Si lo tuviéramos que resumir en 3 palabras, diríamos: proyecto histórico, ancestral e intergeneracional de luchas. Pudiéramos decir contradiscurso y estrategia de emancipación que intersecciona género, raza y generación, porque eso es lo que le da su continuidad. Y de eso hablaremos. ¿Qué les parece? El segundo aspecto de nuestra agenda, y les digo esto mirando el Caribe, tiene que ver con nosotras en el Caribe. Un poco los cuestionamientos, los debates que hemos instalado. El primer debate hemos instalado es que hay que visibilizar las contribuciones, las aportaciones de los feminismos negros decoloniales en el pensamiento feminista y en el pensamiento afrofeminista. Ello puede verse muy claro en una obra que les aconsejo leer. Este diálogo con ustedes es un diálogo también con la literatura, me gustaría que lo entendieran así, con los textos pertinentes a cada tema. Bueno, vean a Sueli Carneiro con su ennegrecer el feminismo. Bueno, esto se instaló en América, también se instaló desde el surgimiento de los feminismos negros con ese discurso. Ha sido transversal, ha sido un elemento de encadenamiento, de eslabonal, de tejido afrofeminista, el hecho de ennegrecer el feminismo. Ennegrecerlo significa tener en cuenta las aportaciones y las contribuciones. Eso se lo decimos al feminismo blanco, hegemónico, pero también se lo decimos a los afrofeminismos. Fíjense que nos posicionamos en una crítica no solo al patriarcado, no solo al racismo, no solo al clasismo, no solo al adultocentrismo, sino nos posicionamos también en una crítica a los feminismos blancos y a los afrofeminismos que de manera hegemónica también
están invisibilizando las aportaciones de las mujeres negras, afrocaribeñas, afro-latinoamericanas y de la diáspora africana. Esa tercera etapa que le hablé era postcolonial y de la diáspora africana. Y empezaron a visibilizar un poco algunas autoras africanas y autoras en países como en estado de diáspora africana. O sea, autoras que van a países, están en estado de diáspora, son provenientes de África, del Caribe, se dio mucho en el Caribe también, y empiezan a producir, se instalan, residen en otros países y producen desde otros países, pero narrando las realidades nuestras. Yo creo que no se puede hablar de un feminismo decolonial, un afrofeminismo decolonial, sin entender la colonialidad. Así que la colonialidad nosotros tenemos que entenderla como toda esa huella colonial. Y ya es contraeconómico y deconstruye el hecho. Es una posición que deconstruye pensar que con la independencia política hemos de un día a otro eliminado el rezago, la huella, la tradición, la cultura, el pensamiento colonial. Entonces decimos que somos afrofeministas decoloniales por todos esos disensos, por todas esas tensiones, por todas esas rupturas que hacemos con los feminismos, con el racismo, con el racismo y con la historiografía de nuestros pueblos. Miren, yo quisiera recomendar a varias personas muy potentes para que se acerquen a su obra. Y sostengo esta tesis: no se puede hablar de feminismos negros descoloniales sin desconociendo la obra de Ochil Gurriel, de Yudelquí Espinosa, de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, que por cierto nació aquí en 1992. No se puede ser afrofeminista desde el lugar de enunciación de esta región sin conocer la obra de Leila González, que nos legó una categoría que se llama amefricanidad, amefrica ladina, como esa experiencia realmente diaspórica que debe ser estudiada e investigada cuidadosamente. Desde aquí, desde Dominicana, se ha insistido, se ha fundamentado por Ochil y todo ese grupo de EFA, muy potente. No se puede hablar del afrofeminismo sin ellas, sin ese grupo. Los feminismos negros decoloniales. También les he mencionado a Sueli Garneiro, con sus aportaciones de enfoque. Me gustaría situar una autora africana que dialoga mucho con nosotras, las amefricanas, que es Oyunque, lo voy a decir en español. Y voy a dejar además un texto muy interesante de ella, donde deconstruye las visiones de género en clave de epistemología africana. O sea, para entender los feminismos negros hay que entender no solo la obra de personalidades, hay que entender el movimiento de mujeres negras. Por eso recomiendo leer las aportaciones de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora. Y ante todo, 3 cuestiones de ellas, 3 textos. Uno, un texto muy importante, que es la plataforma de las lideresas antes del decenio. Enseguida el decenio reaccionaron y sacaron una plataforma política. La dejo acá. La evaluación que hicieron del decenio en Cali,
Memorias de Cali, que fue un evento para evaluar el decenio. Y se posicionaron antes, durante y post decenio. Y la Declaración de Bahía, esos 3 documentos los dejo aquí. Voy a también dejar algunos documentos fundacionales de los feminismos negros en Estados Unidos y en América Latina para que tengan un pequeño repositorio. Y quizás aquellos que sean de mayor interés podemos dialogar, sostener un diálogo en torno a ello, ya sea de manera virtual o presencial. Entonces, esto fue un debate. Y está haciendo, no solo fue, sino está haciendo. Otro debate importante que están dando las afrofeministas es el tema de las diversidades. El entendimiento de cómo ese tema tiene que ser también central en la teoría afrofeminista. No lo fue en sus inicios y en una buena parte de su historia para la teoría feminista en general. Se ha ido incorporando por la presión de nuestras hermanas, desde posiciones lésbicas, trans, y hoy hablamos del feminismo, mucho feminismo, mal llamado desde los márgenes, pero realmente surgimos desde procesos de discusión interna del propio feminismo. Y estamos hablando de que hoy, en esos feminismos otros, tenemos el feminismo comunitario, esta visión comunal, que es una visión que rescatamos mucho de la articulación indígena y también afro. Se criaba en familia. Hoy se resuelven muchos de los problemas en esa familia comunal, que es un concepto más afrocentrado, que responde más a las realidades de los pueblos racializados que de comunidad comunal. Son esas prácticas que nos han sido legadas, ancestrales y que han sido desarrolladas. Hoy hay feminismo comunitario, feminismos indígenas, feminismos lésbicos, feminismos trans, muchos feminismos. Incluso se debate hoy en qué es lo mejor, si estamos hablando de feminismos negros o estamos hablando de movimiento de mujeres negras. Fíjate cómo hay un tema de fusión, hay un tema de que son conceptos de medio a fin, porque nunca separaríamos la teoría del movimiento feminista negro. Entonces, lo que pensamos que se están articulando esos procesos y que el feminismo negro, los feminismos negros, de sus esencias, son teoría y acción política. Y en ese sentido no puede pretenderse separar ambas cosas. E incluso lo estoy demostrando cuando estoy insistiendo en que no solo lean textos académicos, sino estudien textos que son práctica política sistematizada en una teoría potente. No hay nada más potente que una práctica política que logramos sistematizar y multiplicar. Y esa es la principal aportación de los feminismos negros a toda la teoría feminista. El lugar de enunciación. Mirar los feminismos desde otro lugar de enunciación. Y esto le hace que incorpore temas cruciales. El tema de la violencia, no solo de género, nosotros decimos violencia de género y racial. El tema de las familias y cómo desde ese posicionamiento en la familia podemos entender otras opresiones. El tema de la interseccionalidad, que surge sí en Estados Unidos, pero ha sido muy desarrollado en América Latina. Y ahí tenemos a Mara Vivero, ahí tenemos a la propia Ochi, a Annie Okoro,
voy a recomendarles un texto que terminamos este año, se llama Voces Afrofeministas, se hizo en Cuba, lleva el sello de Sensen-Mayá, de la Nicolás Guillén, de la Fundación, y se llama Voces Afrofeministas. ¿Qué es el texto? Bueno, es la sistematización de una experiencia de unos cursos que damos en La Habana, mujeres negras en América Latina y el Caribe, y hablamos de Colombia, de Cuba y de Brasil, y lo hacemos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Cátedra Nelson Mandela, con profesoras de esos países. Claudia Miranda, que dirige la red de etnoeducadoras, la red carioca de etnoeducadoras, Joselina da Silva, dirige la red de profesoras y doctoras negras de América Latina, y además fue a Durban, después de esas personas que fueron a la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de opresión, celebrada en el 2001 en Durban, y que arrojó uno de los programas más potentes de lucha contra el racismo y que logró mayor consenso, allí se logró mayor consenso internacional sobre el tema, pero evidentemente ha sido un programa que no se ha cumplido, porque su fortaleza es tal que el racismo estructural y sistémico, desde la voluntad de los estados, ha impedido realmente su puesta en práctica. Los estados no han logrado, no han podido, justamente por su anclaje clasista y racista, llevar adelante ese proceso. Entonces, les digo que si tenemos que hablar de qué son los afrofeminismos en el Caribe, habría que empezar mirándonos ese concepto de Gran Caribe y mirar cómo el Gran Caribe, cuando lo miras, ves, ¡ay, qué dispersión! Ves una dispersión territorial, pero ves el Caribe, ese mar que nos une. Y bueno, ahí hay que, desde ese lugar de enunciación, hay que decir que en la teoría social y política, el Caribe todavía es un gran desconocido para América Latina y para el mundo, a pesar de obras tan fuertes como la de Frantz Fanon, Piel Negra, Máscara Blanca, como la de Aimé Césaire, a pesar de la poética afro, sobre todo la poesía negra hecha por mujeres, la poesía negra afrofeminista, muy fuerte en el Caribe, marcando también las pautas de cuáles son las aportaciones desde el Caribe. Me voy a permitir traer aquí a una ancestra, a Georgina Herrera, la eterna, fue calificada la eterna cimarrona de las letras cubanas, murió por COVID, murió teniendo, se la otorgamos en pleno COVID, la distinción Cátedra Nelson Mandela. Y bueno, me permito al menos decir, intentar declamar un poema de Georgina Herrera que recoge qué somos las negras en el Caribe y por qué es tan potente nuestros feminismos. El poema, el nombre, lo está diciendo todo. Elogio grande para mí misma. El poema es una reivindicación a nuestro papel. Y miren cómo dice, y coloca el yo, que es una de las aportaciones de los feminismos negros. Y en el Caribe se ve mucho, mucho, mucho eso. Ya hablamos de Lalita, de Inés María Mantealto. Coloca el yo. El yo siempre está en la poesía negra, hecha por mujeres en el Caribe, y voy a demostrarlo. Ella dice, yo soy la fugitiva. Miren el yo. Soy la fugitiva. Yo soy la fugitiva, la que rompió las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. Ese fugitiva
está dando la deconstrucción y la ruta de liberación. Van a poder ver el texto completo para que disfruten. Fíjense cómo está esa palabra monte, buscando otra edad, otro mundo posible. Llega el momento que utiliza mucho la palabra río intensamente, río de nuevo, el valor optimismo. Decíamos que era un posicionamiento ético los feminismos negros, de que sí, de que hay una meta y que se puede llegar si seguimos en la ruta de solidaridad a esa meta. También nos dice algo interesante: lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho mal. Es todo un poema épico que nos da estrategia de liberación. Se lo recomiendo. Les recomiendo también ver Me gritaron negra, de Vicenta. Muy importante ese poema, donde te va diciendo desde el momento que le gritaron negra en la calle a los 7 años, y como ella misma dice, y retrocedía, hacía todo lo posible por ponerse las máscaras blancas, y le seguían gritando negra, hasta el momento que ella evalúa y retrocedía, hasta que dije, negra, ¿y qué? Y empieza, negra, negra, negra. El poema es el paso de un momento cero donde han querido anularla, deshumanizarla, a un momento que le llamo N, más con puntos suspensivos, donde ella afronta su negritud, se enorgullece de esa negritud y con esa negritud lucha. Negra, ¿y qué? Entonces dice, y dejé de laciarme, y empieza todo el recorrido de deconstrucción de esa máscara blanca que le habían impuesto. Vean ese poema. Vean también a Shirley Campbell, cuando dice, rotundamente negra, rotundamente hermosa, con mis labios rotundamente grandes, profundamente negra. Entonces cuando vemos a Shirley diciéndonos, recolocando, deconstruyendo el patrón racista que ha calado la imagen en nuestras cuerpas negras, vemos por qué y cuáles son y dónde están las aportaciones de los feminismos negros. Ese es un buen ejercicio académico. Yo haría talleres de poesía negra hecha por mujeres, poesía afrofeminista, para colocar el yo épico en el discurso, recuperan el yo épico en el discurso afrofeminista y lo vuelven arma de combate desde la poesía, desde ese talento. Se ve mucho, muchísimo el aporte que hacen los afrofeminismos. Así que la pregunta de cuáles son los debates, yo le contestaría más bien que cuáles son las aportaciones, las contribuciones de los feminismos negros del Caribe al pensamiento feminista. Y lo abordaría tanto desde la teoría como desde la práctica política, como desde las artes en cimarronaje. Ese cimarronaje intelectual, esa fugarse para coger monte, para buscar otros mundos. Así que quizás pudiéramos retomar dos cuestiones importantes, porque ahorita hablé de la interseccionalidad, y no me detuve. Ahora me voy a detener en ella, que es una categoría que está en tensión, porque si bien se le reconoce su utilidad, también ha sido objeto de crítica, porque ella no podemos pensar que ella sola actuara
como un mecanismo de emancipación. Ella es un instrumento que nos permite destruir la casa del amo con otras herramientas, porque nos muestra ante todo el diagnóstico. Bueno, ¿dónde están las desigualdades? ¿Cómo opera el mecanismo de reproducción de las desigualdades? Y opera en lo que insistía los feminismos negros. Hay variables de desigualdad que se convierten, que son variables de opresión. No solo se solapan esas variables, se solapan los sistemas de opresión. Y esta es la realidad de las mujeres negras. Un solapamiento del sistema de opresión. ¿Cuáles? Vamos a verlo por variables. Raza, género, clase, generación, territorio, migración, muy importante, situación familiar, jefatura de hogar o no. El tema de las diversidades en general y sexuales en particular son fenómenos, el tema del territorio, y aquí hay que pararse a decir el territorio. Esto es muy importante para todas las mujeres racializadas, una de las aportaciones de los feminismos negros y los feminismos indígenas. La noción territorio se amplía, el territorio no solo como espacio físico, no solo como enclave de resistencia, sino nuestras cuerpos como territorios, nuestras producciones como territorio, y un territorio en que se actúa más que en red, que es lo que el concepto que más se ha difundido, actúa los tejidos. Más que redes, son tejidos sociales afrodiaspóricos. Nosotros tenemos todo un proceso de recolocar este concepto de tejidos afrodiaspóricos para hablar con nuestras propias voces, y no, porque hay también la colonialidad, no solo del poder, sino del saber. Quiénes dicen, qué dicen, lo que dicen, a quién beneficia, para qué lo dicen, qué es válido o no. En teoría, todo eso tiene un rostro blanco. Entonces hablamos de racismo epistémico como uno de los tipos de racismo. Ese que anida en las universidades y parte de descalificar al negro. Yo cerraría diciendo que la peculiar situación de opresión que tienen nuestro Caribe, sur en el sur, ha permitido, ha posibilitado desarrollar un potente movimiento de mujeres negras que aún consideramos que está invisibilizado, tanto desde la academia como desde la teoría política. Y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha.